¿Preguntas? No, profe. ¿Difícil aprender sobre talalgia? Ya, listo. Conocemos entonces las causas. ¿Qué tratamiento debemos tener ante una talalgia? A ver, quiero que piensen. Si es la primera y es a causa de un espolón calcáneo, lo primero de ley, un ultrasonido. Un ultrasonido en algún megahertz directo sobre la zona, según para eso ya le hemos pedido a nuestro paciente que se saque una radiografía y sabemos de dónde es y dónde debemos hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es su, a ver, cómo les digo? Efecto secundario del ultrasonido si se utiliza cerca o directo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo dice Miss? ¿Puede Efecto dañar secundario. los tejidos? Ya, pero lo que no daña los tejidos, lo que hace es come el calcio. Por eso no se recomienda usar ultrasonido en la columna directamente. ¿Ya? Miss, ya me acordé de la talalgia. La talalgia no es cuando los riñones sueltan, se descalcifican, me parece, y se acumulan en el talón. Exacto, pero a ver, estás combinando un montón de cosas. A ver, una cosa es cuando duelen los pies porque los riñones están inflamados. Eso no se considera talalgia. Esa es para eso tenemos que diagnosticar bien. Eso es como un efecto secundario de la molestia que causa el riñón. Ahora, el hecho de cuando se calcifica el calcáneo, eso se llama un espolón calcáneo. ¿Y cómo se podemos decir que se ha calcificado? Porque ese cachito que va creciendo el calcáneo está hecho de osteofitos, que no son propios del hueso, sino que se están asentando ahí. Y para eso lo primero que debemos empezar a tratar es un ultrasonido, para quemar, para comer ese espolón calcáneo. Posterior a ello, recién se realiza cinesiterapia. Si ha quedado sentido esa zona del calcáneo, ¿qué clase de ejercicio podemos trabajar? A ver, ideas. Flexión. A ver, Bueno, piensa, yo antes de hablarlo, piensa, ¿qué podemos trabajar en la zona del calcáneo? ¿Qué le puedes hacer tú al calcáneo? masajes, Miss. Lo único masajes. Miss, puede ser hidroterapia pero, también con agua pero los caliente. masajes no le van a hacer nada. Masajes y estiramientos, Miss. Hay que estirar la zona de la fascia, uno, bien. Y los masajes son localizados, totalmente localizados. Hay que ver bien, au, 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 au. Hay que ver bien qué tanto ha sido la inflamación, si es que ha sido por la fascitis. Eso se ve en una ecografía. Y si se les pone... Miss, también podría ser estiramiento de los dedos, del pie. Es completo. Tú tienes que movilizar toda la fascia del pie, no solo dedos, es Y todo. usar las plantillas. Para lo único que se le da a esta zona es descanso total. Nada más. Miss, a mí me duró un año el espolón. A mi mamá 7 meses, no, 6 meses, porque acá con el ultrasonido yo le ponía todos los días. Miss, ¿sabes que yo en YouTube vi que en la sierra aquí en Perú te golpeaban, o sea, rompían el espolón? O sea, no sé si, Dios mío, yo no sé cómo puede soportar ese dolor, pero con un martillo la persona golpeaba el espolón en el talón hasta romperlo. Y decía que ya el cuerpo lo absorbía y se deshacía, ¿no? Literalmente es un cacho que te sale donde no debe salirte. Y como te digo, con una digitopresión fuerte, se va como que comiendo porque sale como en punta. Esta es la base del calcáneo y el espolón, chicas, sin mentirles, sale así. Es como un cacho de todo. Así. Todo eso sale y crece grande si es que no lo tratas a tiempo. Así directamente. Y duele terriblemente. Sí, me lo han dicho. Entonces, si nosotros, el ultrasonido lo come, el ultrasonido lo que hace es poco a poco lo va comiendo. Pero, por ejemplo, acá si martillo, trato de martillar de acá para acá, lo puedo romper. Si trato de martillar de acá para acá, también.
Pero eso es pues insoportable, literalmente inhumano hacer eso, si así nomás duele. Sí, la chica gritaba terrible. Yo vi ese video, Dios mío, me fui a terapia rapidito. Yo también vi eso, pero no con martillo, con su propio, pues así con puños le tiraba. Ujú. Bien, siguiente. Siguiente tema. Podalgia. Ya, podalgia. La palabra podalgia se relaciona al pie en totalidad. O sea, yo voy a dibujar mi pie, dedito gordo, dedito dedito el otro y el chiquito. Viene mi pie, taloncitos, un poco acá y ya, uña, para que me digan que mi pie tiene uña. Nosotros para poder hablar de podalgia en relación al pie tenemos que, no se olviden, clasificar el pie en 3 zonas. ¿Cómo se llama esta primera zona? Antepié, señores, antepié. Esta zona, medio pie, zona, retropié. Bien. Algo tan sencillo ya debemos conocerlo para su tercer ciclo, así que la única que le voy a subir puntos es, espérate, ¿dónde está? Bustamante, que la estoy escuchando ahí. Puse ese tema el semestre pasado, más o menos recuerdo. Nada del otro mundo. ¿Juntas? Acá está, Bustamante Morantes. La primera de puntitos extra. Ay, qué rico sueño. Disculpen. He trabajado desde temprano. Estoy muerta. Bien. Entonces, si nosotros podemos relacionar las zonas de lo que duele, podemos ver qué parte es afectada. Músculos que llegan a esta zona, ligamentos que llegan a esta parte de acá, por anterior y posterior. ¿Cuáles? Extensor común de los dedos. Bien. Extensor común superficial de los dedos. Bien. Flexor común de los dedos. Flexor superficial y profundo de los dedos. Bien. Eso de ahí estamos hablando de la zona que llega hasta acá. La parte del medio pie, o sea, tiene tendencia a doler, pero a causa del arco plantar. Entonces tengo que evaluar si es un arco plano, tengo que evaluar si está muy elevado, o sea, si es, ¿cómo se le conoce? Pie plano, pie cabo o pie sambo. Y si es retropié, tengo que ver, normalmente cuando pasa el retropié los dolores aparecen a la altura de maleolos. Maleolo, ¿el maleolo qué es? ¿A qué pertenece? ¿Cuántos maleolos tenemos? ¿Quién me dice? 2. 4. Cuando digo cuántos maleolos tenemos, se refiere a ambos pies. Tienen que estar atentos. Entonces, si nosotros tenemos 2 maleolos en cada pie, corresponden a las terminaciones del hueso de la tibia y del peroné. Y si yo ya manejo un buen diagnóstico de qué zona está afectada, puedo referir, no, señora, ¿a usted le duele esta parte de acá? Me olvidaba, aparte de los ligamentos, también puede tener dedos en garra. Dedos en garra. Masoterapia, esos ejercicios. Queda. Si es el arco, si es muy niño, tengo que formarle arco. Si es muy adulto, tengo que amilanar simplemente el dolor. Y si es a la altura de los maleolos, pues normalmente puede ser porque se golpeó el maleolo, porque tiene una fisura que muchas veces no se ve. No, me duele, me dobló el pie, pero no fue mucho. No, pero se fisuró. Y eso duele. Y si es una persona que tiene una fisura, según la radiografía que he visto, no le voy a poner ultrasonido. Voy a comer su calcio. Lo que tengo que poner es más bien qué cosa es, solo sus compresas, su corriente y hacerle sus masajes en esa zona. Nada más. Difícil la podalgia, entendible. No sé. Entendible. Bien. Ahí. Siguiente en la lista. Vamos. Fibromialgia. Con Aisha.
Gonalgia. La gonalgia, ya no estamos hablando de pie, sino estamos hablando de la... De la rodilla. Muy bien. Medio raro mi rodilla y vamos a hacer acá. No, después hago la... Ay, espérenme. Ya. Después hago la rótula. La rodilla es totalmente compleja. La rodilla es la unión articular del fémur con la tibia. Pero en la rodilla esta flexibilidad, esta fuerza que tiene, porque de paso soporta todo nuestro peso, más que estamos gorditos, vamos a ver que existen ligamentos cruzados, existen ligamentos que son fijadores, existen ligamentos que sostienen, existe este ligamento fémoro-peroneo que llega hasta el perone, ligamento he dicho. Ahora, si no es ninguno de estos, también tengo que ver de que acá en medio existe algo que se llama meniscos. Miren, estamos hablando de ligamentos, ahora de meniscos. ¿Qué más hay? Que todo Cartílago. esto, espérense, es una cápsula. Y si es una cápsula, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Líquido. Líquido, muy bien. ¿Y ese líquido cómo se llama? Líquido sinovial. Muy bien. Famoso, ay, con este no, ahora sí. Líquido sinovial. ¿Y qué pasa si yo a este líquido sinovial a ver, le hago un huequito por acá? Va a haber resequedad en las articulaciones. Se va a salir el líquido, voy a generar más edema y por lo tanto esta zona articular se quedó sin Líquido. líquido. Sin líquido. Ujú. ¿Ya ven? Nuestros meniscos que están ahí. Miren a todo lo que estamos viendo. ¿Qué más va a haber en esta articulación? Tenemos una adorada rótula. Ya. Listo. Ahora, ¿qué pasa con esta rótula? ¿La rótula se moverá, chicos? ¿Tendrá movimientos puros? No, Sí. no dije nada. Ay, Rebeca, te voy a chancar. Sí, la rótula tiene movimientos propios, que nosotros lo podemos hacer. La rótula, a ver, ¿dónde está esto? La rótula se eleva, o sea, nosotros podemos elevar, puede descender, puede ir hacia la derecha, como puede ir hacia la izquierda y podemos hacerle ejecutar presión sobre la rótula. Y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si esta persona sin querer, digamos, ¿no? Se cayó de rodillas y se fracturó la rótula. No hay que olvidarnos que del fémur a la rótula llegan también tendones. De la rótula a la tibia llegan tendones. Entonces, quiero que analicen ustedes. Miren todo lo complejo que es la rodilla. Y si ocurre una gonalgia, puede ser porque alguno de los componentes, vamos a llamarlo así, de la rodilla, ¿se lesionó o no? Sí, porque se Sí. lesiona alguno de los componentes. Miren, hemos mencionado los ligamentos cruzados, hemos mencionado meniscos, hemos mencionado líquido sinovial, hemos mencionado rótula, cápsula articular. Entonces, la gonalgia va a ser el dolor en la zona de la rodilla en general, pero nosotros somos lo que tenemos que sí o sí saber, pensar, actuar y preguntarnos, ¿cuál de todos es? Si yo quiero saber si solo fue, ¿cómo se llama esto? Ligamentos o meniscos, ¿qué tendré que diagnóstico pedirle a mi paciente?
Una radiografía, Miss. Radiografía. Ecografía. Ay, ecografía, Miss, ecografía. Partes blandas es ecografía, partes óseas, si yo le digo rótula o fémur, es radiografía. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿todos se van a tratar igual? ¿Todos se le va a realizar la misma clase de terapia? No. No, muy bien. De acuerdo a cada uno, si se salió el líquido, pues mi paciente tiene que esperar a que baje el edema, no lo puedo atender, tengo que hacerle simplemente su drenaje linfático. Si fue por ligamentos, si hubo rotura de ligamentos o solo si se inflamó, con su ultrasonido para empezar y luego sus ejercicios para que poco a poco desinflamen la inflamación de los ligamentos. Si es tendón, tengo que ver. Si los meniscos se rompieron, mi paciente tiene que estar primero en cama sus 10, 15 días. No voy a movilizarlo para nada. Si se fracturó la rótula, pues van a tener que fijarle la rótula. Entonces, de acuerdo a cada uno esto, si nosotros podemos conocer y diferenciar, pues excelente. No todo se trata de la misma manera, chicos. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Vamos a hacer una más y ahí quedamos. Ay, cariño, que salte de acá. Ya. Listo. Ok, entonces creo que me mencionaron la coxalgia, ¿verdad? Sí, Sí, Miss. Ya. Quiero que relacionemos la coxalgia, uno, porque algunos lo denominan a la zona de dolor del coxis, y otro, la mayoría, me incluyo, lo relacionamos a la zona del hueso coxal. ¿Cuál hueso coxal está formado por? 3. ¿Cuáles son? Isquion, pubis, Muy bien. ilio. Entonces, si nos referimos, vamos a hablar un toque del coxis, ¿ya? Vista la... a ver, mi sacro, puntito, 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 puntito. Y coxis. Y vista la otra. Coxis. Vamos a exagerarlo. Si nos referimos al coxis, señores, el coxis puede pasarle casi dos cosas. Una, fractura, o dos, fisura. Normalmente ocasionado por un trauma. O sea, una caída. La fractura o la fisura se observa únicamente en una radiografía. El coxis tiene movimiento, sí, pero es un movimiento de 5 grados, si es que no me equivoco. O sea, imperceptible. No voy a agarrar el coxis de mi paciente y movilizarlo. Sí se hace, sí he visto, sí lo he hecho. Pero no es, si no han manejado columna puramente, no les recomiendo realizar esto. Ahora, si nos vamos a la zona de hablar de lo que es la zona coxal, o sea, del hueso de la coxa, tenemos que ver que, a ver, vamos a hacerlo en grande. Ya. Y acá viene nuestro compañerito. Ya, medio flaco. Esta es mi zona coxal, la zona de la articulación acetábulo femoral. ¿Ya? En esta zona coxal duele porque, vamos a hablar otra vez. Uno, ligamentos. Principal tenemos el ligamento amarillo acá adentro. Ligamento redondo, disculpen. ¿Qué más tenemos aparte de ligamentos? Tenemos un tendón. Muy bien. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Cartílago. El cartílago es propio, o sea, vamos a hacer el cartílago de color blanco acá. Ay, no. Ya. Cartílago blanquito. Y tenemos la cápsula que está
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la zona coxal? Nada diferente, muy parecido a la rodilla. Tenemos que identificar, y todavía tenemos que ver que no se haya fracturas acetabulares, fracturas temporales, tenemos hasta fracturas muy raras del hueso coxal y tenemos encallamiento, es cuando el hueso coxal se mete hasta más adentro. Normalmente pasa en accidentes. Si conocemos la causa de lo por qué duele, o quizás es porque hasta puedo tomar que mi paciente se volvió artrósico y su cabeza fémur es así, entonces no va a haber una armonía entre esta articulación. Por lo tanto, esta es una de las articulaciones que tiene 6 movimientos, ¿verdad? ¿Qué voy a buscar yo con los ejercicios con la cinesiterapia? Recuperar los movimientos. Hoy los voy a chancar. Recuperar la funcionalidad. La movilidad. Funcionalidad. Siempre, a priori, su funcionalidad. Si alguno de estos limita la función completa de la articulación, entonces he ahí en donde tengo yo que ponerme a trabajar, sí o sí. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, Miss. Listo. De tarea. Yo la tarea quería que me explique. Ya, ¿qué dice la tarea, Lelo? Dice describir 5 ejercicios de cervicalgia, 5 de dorsalgia y 5 de lumbalgia, con imágenes de ustedes mismos realizándolos. ¿Nos tenemos que tomar fotos? Sí. Ejercicio para cervicalgia, muy fácil. Que te tomen foto a ti. Y ustedes ahí describes. No sé, llevo mi cuello a tocar el mentón por motivo de un estiramiento de la zona posterior de la cervical. Una dorsal, estoy inflando el tórax completamente, me ven ahí y explicas qué es lo que haces. Nada más, facilito. Ya, mis gracias. Chévere. Una tarea extra. Quiero que averigüen la diferencia de lo que es fibromialgia y... Espérense que ya se me fue la otra. Ahorita la busco acá. Acá te tengo, acá te tengo. Y síndrome miofacial. ¿Ya? Esa es una tarea extra. No ¿Ese es Amado, Miss? ¿Síndrome qué? Síndrome miofacial. ¿Ya? ¿Anotado? ¿Puede repetir, por favor? A manito, a manito. Diferencia entre fibromialgia y síndrome miofacial. Bien. ¿Les gustó la clase de hoy? Sí, Miss. Sí. Imagínense hacer la clase así en presencial. Es más fácil y más práctico, Miss. Me da gusto que les guste, chicos. Cuídense mucho, buenas noches. Voy a ver si duermo un ratito. Ok, Miss, gracias. Pues